Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro podcast de este programa Priorizarte. Les damos las bienvenidas a todos a este nuevo episodio con otros artistas visuales, artistas emergentes, artistas plásticos, gestores, curadores que vamos a tener próximamente acá en Priorizarte. Mi nombre es Víctor Vergara. Les doy la más cálida bienvenida a ustedes nuevamente en este séptimo episodio que estamos realizando en este momento. Tenemos que recordarles que este espacio es respaldado por el Instituto Tecnológico ISPADE. Acá estamos grabando en sus estudios que quedan acá en su sede matriz en el centro norte de Quito, entre la avenida Patria y Ulpiano Páez. Pueden conocer su amplia oferta académica a través de los contactos y redes sociales que estamos mostrando ahora en pantalla, y también les tenemos un anuncio de que próximamente tendrán disponible la oferta académica de artes visuales, la carrera de artes visuales que van a estar ofertando a mediados de este año 2025. Si quieren ponerse en contacto con el Instituto Tecnológico ISPADE, aquí también dejamos en pantalla las redes sociales y contactos para que, en el caso de estar interesados, puedan conocer más de esta propuesta académica. En este momento vamos a conversar. Les presentamos a continuación un invitado bastante especial, más allá de ser comunicador, periodista, diseñador, gestor, fotógrafo, se ha especializado en la fotografía. Es un buen amigo mío que he conocido a través de los años, involucrándome en algunos proyectos artísticos, también siendo testigos de ellos. Y es un placer tenerlo acá en nuestros estudios para este podcast de séptimo episodio que estamos grabando. Él es Edgar Dávila Soto, mejor conocido en los círculos culturales acá de Quito, en la localidad, como Eds. Todo el mundo te conoce como el Eds, por Edgar Dávila Soto. Muchas gracias, Edgar, por visitarnos acá en el estudio, estar disponible para grabar con nosotros, para conversar de tu carrera que has desarrollado como periodista, diseñador, fotógrafo, más que todo, gestor, y estar involucrado en diferentes niveles, en diferentes proyectos, en el sector público, en el sector privado. Y creo que el tiempo se nos va a quedar corto acá para marcar tantas cosas que has hecho. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Víctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de estar en el séptimo episodio. De verdad, el número 7 para mí es cábala. Y qué chévere que sea el 7, no lo tenía en cuenta, pero un gusto estar aquí, saludar a toda tu audiencia, saludar a la gente que trabaja y sigue en el ISPADE, que trabaja acá, que es un gran instituto, y por favor, para mí un gusto poder conversar contigo este tiempo. Edgar, nos conocimos por allá en el año, a finales de 2021, estabas involucrado en un proyecto multidisciplinario, La Cueva, donde retratabas a los artistas dentro de sus talleres para capturar esa intimidad, ¿no?, de creación de obra. Luego coincidimos en tu exposición de colección privada, Ranti, fue en el Centro Cultural Buenaventura. Luego tuve la oportunidad de visitar tu propuesta de arte rural, de arte comunitario, Espacio Pueblo, del que también vamos a hablar. Y he visto cómo te has ido involucrando en tantos proyectos. Muchas personas te conocen a todo nivel, curadores, otros artistas con el que siempre has tenido la oportunidad de colaborar. Haces muchas cosas. Para todas aquellas personas y audiencias que no conocen a profundidad tu labor, ¿cómo te identificas principalmente siempre ante las personas que no conocen todavía tu labor, tu trayectoria como artista? Bueno, creo que es súper importante lo que acabas de decir sobre el tema del registro documental de espacios de talleres de artistas. Este es como un hilo conductor de mi carrera, y me identifico como comunicador, ¿no? También como un poco como cronista de este tiempo. Me parece más lindo tener esa onda poética de dejar huella en este tiempo para futuro. Y en este momento importante de la vida en que yo vuelvo de Buenos Aires, que era justo lo que hablabas de esta propuesta que hicimos con La Cueva, ¿no? Que era como ya consolidar este trabajo que yo iba haciendo, como de conocer los talleres de los artistas, ir hasta su casa, ver cómo trabajan y ver sus espacios. Y en ese momento yo dije como, bueno, necesito también un equipo de trabajo para consolidar esto y sacar adelante el proyecto de La Cueva. Pero en realidad creo que soy un comunicador, soy fotógrafo, me gusta la creación, me gusta también compartir con personas que están en constante creación, por eso también me llama mucho la atención el arte y los procesos del arte.
Y bueno, y a futuro el coleccionismo que se me vino ya como algo muy orgánico y que recién tuve la oportunidad de estar en México y también como que entender a profundidad qué es el coleccionismo. Yo fui a hacer una residencia sobre fotografía, que es mi área que más manejo, pero cuando estuve allá, claro, me cautivó esta idea de entender qué es el coleccionismo y para qué sirve y a futuro cómo puede funcionar y ya, pues después ya llegué a Quito y dije como mi colección debe tener un nombre, mi colección debe tener un espacio y tiene que seguir siendo el motor para yo continuar con mis procesos de trabajo. Y ya vamos a tocar esa parte bastante importante de tu colección, de cómo nació esta tarea de coleccionar obras de arte a través del trueque y todo lo demás. Pero qué importante es esa palabra del ser cronista de un tiempo. Me ha tocado a veces investigar por afición sobre artistas de los años 50, años 60, César Andrade Faini, Judy Gutiérrez, y el material documental es poco, viniendo de la palabra de la persona. Uno quiere ver a la persona en muchas más fotos, ver testimoniales, ver más videos, y a veces se queda corto la documentación, al menos accesible a través de Internet para cualquiera. Qué importante es que haya alguien como tú que haya hecho un registro fotográfico y todavía lo siga haciendo de artistas y de procesos, ¿no? Qué importante es eso. Vamos a topar este tema de la fotografía principalmente. Sabemos que tuviste una maestría en comunicación en Buenos Aires. Allá nació por el año, ¿qué sería? ¿Qué año sería? ¿Estuviste en Buenos Aires? 2015. 2015. 2016. Nace esta afición de la fotografía. Ganaste un premio también considerable por un cortometraje también allá. Creo que fue una tierra donde experimentaste bastante crecimiento, pero nació esta faceta de la fotografía, específicamente de la fotografía arquitectónica. ¿Por qué la fotografía arquitectónica? La faceta de la fotografía proviene un poquito de antes. Yo estudié comunicación, estudié periodismo acá en Ecuador y en esa carrera ya un poco tenía estas herramientas, ¿no? Lo uno era escribir, lo otro era hacer audiovisual y lo otro era la fotografía fija. Y bueno, pude como que un poco experimentar un poquito de cada una y las tres me gustan, o sea, las tres son como que herramientas de las que yo utilizo para producir, pero una de las que más me gustó fue la fotografía fija y es porque un poco la velocidad, o sea, yo aprendí con un fotógrafo de un diario, de un periódico acá súper importante y él me inspiraba, ¿no? Me decía como que, bueno, cuando sales a la calle tienes que estar así, pendiente de esto y un poco eso es lo que me gusta de la fotografía, como los procesos son mucho más veloces y para este tiempo se adapta muy bien porque vivimos en esta constante velocidad de Totalmente. información. Ajá. Entonces, claro, escribir es súper romántico y me encanta, hacer audiovisual me encanta, cuando tengo un equipo de trabajo me encanta, pero la fotografía es lo que está más a mi alcance, ¿no? Entonces era como, puedo hacerlo rápido, puedo hacerlo bien, a mi gusto, a mi manera. Entonces un poco fui como tomando esta herramienta para expresarme. Y en Buenos Aires, cuando estuve en Buenos Aires, bueno, también es porque tengo un abuelo de parte de mamá que fue médico militar, fue médico en general en su vida, pero en esta época de militar él pudo viajar por varios lugares del país y en esos viajes ya tenía esta afición por la fotografía. Entonces él tenía sus propios equipos análogos, revelaba y yo le veía al abuelo y decía como, wow, qué lindo, ¿no? Como que tener esta Sí. afición particular que era muy diferente a su carrera como médico. O sea, él le veías, yo le decía disfrazado, pero bueno, vestido de eterno de todos los días, de lunes a domingo. Y bueno, y también tenía esta afición por salirse un poco de esa formalidad. Y yo lo veía y le decía como que, bueno, aprendí de a poquito, o sea, composición, también tiene mucho retrato familiar y bueno, tiene algunas cosas que estoy también trabajando para mi archivo personal. Ujú. Y en general, o sea, yo después ya cuando estuve en Buenos Aires conecté mucho, me encanta la arquitectura, o sea, es algo que viene igual de la familia, mi papá y mi mamá son arquitectos los dos, Ujú. yo desde chiquito tuve un plano en mi mesa, en la mesa de la casa, entonces sé leer un plano y sé un poco también cómo funciona esto del interiorismo, la arquitectura, la ambientación, o sea, cómo sirve la arquitectura para la vida. Mm. Entonces eso también como que un poco me facilitó cuando estuve en Buenos Aires, una ciudad que todo el tiempo es posible estarla caminando, está vibrando, todo el tiempo hay cosas que hacer.
Y desde ese lado como hice contacto con un profesor de una revista que se llama Plot, que es una revista importante de arquitectura latinoamericana, y él era como muy reacio a dar clases, ¿no? Entonces yo estuve como ahí insistiendo, hasta que un día me dijo como ya, bueno, ven a mi casa y te voy a dar clases personales porque yo quería eso, como el uno a uno. Estuve en institutos, estuve en talleres, pero yo quería aprender de él porque para mí era una persona muy importante. Y llegué justo en el momento preciso porque él estaba viviendo una separación amorosa y parecía que necesitaba como contención también. Entonces, aparte de darme clases, conversábamos, nos tomábamos unos mates y él me contaba de su vida y así. Entonces yo aprendí de fotografía de arquitectura muy desde el campo de la fotografía, tanto de producción, porque él era el editor de la revista, y me enseñó un montón, ¿no? Me enseñó ya cómo estar en la calle, ya no como tan empírico como me decía el abuelo, ¿no? De así, de pones la cámara acá, sino más bien de ya estar en la calle y mirar estos edificios, mirar estas estructuras ya con otros ojos, ¿no? Con unos ojos también de crear narrativas, de investigar de cuál es el arquitecto, por qué creó este edificio, por qué este no creó. Tengo uno que es para mí súper así como icónico de Buenos Aires, que es el edificio Cabanac, que es uno de los rascacielos de allá, y tiene esta historia amorosa justo, ¿no? De esta mujer millonaria que construye este edificio para taparle la vista al ex marido que él se divorció con él, entonces era una familia de millonarios y ella construye este edificio enorme de proporciones así como muy grandes para la época y también como con un carácter así estético muy, muy lindo. Entonces, hay estas historias dentro de la fotografía de arquitectura también que son muy interesantes, que llegan mucho a la vida, ¿no? Al día a día. Entonces, creo que eso me llevó un poco a seguir investigando, a seguir entendiendo que la arquitectura es una expresión más del ser humano. Y bueno, y después ya me enamoré de la época de los años 40 Ya. y entonces ahí fui como que investigando qué pasaba en los años 40, estábamos posguerra, ya 45, 47, Segunda Guerra Mundial, y es cuando empiezan a generar estos edificios con mucha funcionalidad, inspirados en los transatlánticos, de épocas muy lujosas y tiene toda una época muy romántica, ¿no? Y es algo muy interesante que esto se conecta a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces encontramos estos edificios tanto en Ecuador, en Guayaquil, en las zonas más puerto, como en Buenos Aires, como en Estados Unidos, como en Europa, como en México. Entonces a cada ciudad que voy me remito un poco vuelvo un poco a esta época y encuentro estos edificios y encuentro historias y encuentro situaciones y encuentro también similitudes de colorimetría, de forma. Entonces para mí es como súper apasionante, ¿no? Ese tema. Qué maravilla. Y desde esos años, desde 2013, 2014, fuiste creando series, abstracciones arquitectónicas, art deco, fractales ya de la naturaleza. Cuéntanos de qué van estas obras que tenemos acá, que tenemos presentes en el estudio que el Edgar pudo traer acá. Cuéntanos de esta pieza que está detrás. Tengo esta pieza detrás, es una serie que hice en Estados Unidos, se llama Tropical Deco. Esta serie tiene dos partes, tiene una en la mañana y una en la noche. Y tiene esta función porque, bueno, la arquitectura también tiene este carácter, ¿no? De ser uno en la mañana, de ser otro en la noche. Y tuve dos viajes así en mi vida que pude hacerlos, de llegar hasta allá al lugar y aparte de trabajar, porque yo digo como que el arte es hermoso, pero también te permite como tener estas posibilidades, ¿no? Entonces, aparte de trabajar en mi día, yo trabajaba con un horario fijo y después de eso salía de ese horario y me iba como a hacer mis caminatas para hacer las fotos. Entonces pude como recopilar mucha información de fotografías de edificios creados justamente en esta época del 45 al 50 más o menos en Miami, que es una ciudad como muy tirada al turismo, tirada al disfrute, tirada al hedonismo, tirada a toda esta onda del placer, de los placeres de la vida. Y un poco se refleja eso también en la arquitectura, ¿no? Entonces este es un edificio que se llama Melano, es un hotel súper conocido de Ocean Drive, y es una composición de una foto que yo la hice desde la calle, pero claro, como un poco remitiéndome ya a todas estas composiciones que tú hablas después, que son estas series de fotos que yo hice luego, ¿no? Entonces, esta es una foto que me representa mucho y me identifica mucho porque
es como la primera semillita de una foto que yo hice y la veo y la digo como que no está retocada, no está montada, no está nada. Es una foto directa desde la cámara. ¿Trabajas análogo o digital? Este es digital. Ajá, Ajá, trabajo en fotografía digital. Y el momento en el que yo ya pude como ver, ¿no? Como esta composición así de ventanas simétricas y tal, ya tuve la posibilidad de esta misma composición aplicarla en varias series, ¿no? Entonces después de eso tuve la posibilidad, cuando ya estuve acá en Ecuador, me contrataron para hacer unas fotos en un hotel hermosísimo de la Amazonía que se llama Huango Lodge. Es muy lindo y tiene un bosque primario, tiene un bosque primario, pero es muy, muy, muy fantástico. O sea, les recomiendo, de verdad es un lugar muy lindo, está muy cerca de Quito. Y después de mi trabajo, de las fotos que yo hacía del hotel, entonces me iba a mis caminatas y sacaba fotos de plantas, ¿no? Entonces hice una recopilación de plantas así bastante grandes, plantas nativas, plantas insertadas también, pero que ya están como en conexión con el bosque primario. Y produje la serie que se llama Fractales, que fue expuesta en Más Arte, fue curada por Gaby Moyano. Y fue muy linda porque un poco es como entender que todo tiene una simetría, que todo tiene una arquitectura, que todo tiene una forma, que todo tiene una armonía, ajá, y una estética. Entonces de eso es como, bueno, esta serie de fractales de acá que está intervenido por la artista Caro Iturralde, con C de Caro, que fue una persona que estuvo todo el tiempo junto a mí en este proceso y aparte de eso que escribió sobre mis fotos. Entonces hay un texto súper lindo en el que ella escribe sobre esta parte de fractales y un día estábamos en su casa y fue como que yo tenía esta foto ahí y ella la intervino, ¿no? Con su caligrafía. Esas piezas de fractales eran tapices. Eran unos tapices enormes, ¿no? Ajá. ¿En qué material? Fractales fueron varios trabajos, fue bastante dinámico porque probé papel de algodón, probé lienzo, probé también estos tapices que son, es vinil adhesivo que se pega, es para pared, justamente para, mi idea era llevar a lugares más grandes la fotografía, como a formatos mucho más grandes, entonces la idea era tener como estos rollos, ¿no? De fotos que caían desde el cielo. Y entonces fue súper lindo porque, claro, ya es como el formato de la fotografía es como un poco salirnos, ¿no? De estas posibilidades. Y claro, y ahora recién hay hay una muestra que les invito, que está todos en el panecillo. Se llama El Panecillo Representado y hay una foto mía, pero está cortada en láser, ¿no? Cortada en láser y está hecha en metal. Entonces el acabado es metálico, va a durar para toda la vida. Es como que algo que yo también me estoy como poniendo a prueba, ¿no? Como esto de la materialidad. O sea, ahora que ya entiendo un poco más cómo funciona el arte, para mí es súper importante que la materialidad sea perdurable para toda la vida. Claro, rompiendo los horizontes de la fotografía, no solo en 2D para ser enmarcada, sino que soporte exteriores, que soporte la naturaleza. Total, sí. Esta foto en particular es una foto de una lámpara Art Deco de la Ciudad de México, del barrio de la Condesa. Y saqué la foto de la imagen y esa misma foto la repetí, como la pueden ver en esta foto de atrás, la repetí y eso fue grabado en corte láser, impreso en corte láser metálico. Entonces es súper interesante porque ya es como justo lo que dices, ¿no? Como del 2D pasar al 3D, hacer algo más escultórico, pero con base en la foto, ¿no? En el registro fotográfico. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir hablando de fotografía. Por el año 2017 empezaste estos proyectos titulados Arte por el Arte. Es decir, documentas los procesos de artistas a cambio de algunas de sus obras en la medida de lo posible. Y trabajaste con muchos artistas. Es casi imposible enumerarlos porque son algunas decenas. Y empezaste a involucrarte con ellos, a conocer sus procesos y a la vez tener este tipo de afición que comienza este hobby, digamos, pero es un gusto y una posibilidad de coleccionar objetos, obras de arte de cada uno. ¿Por qué iniciar este proyecto? Al principio me decías para documentar estos procesos que muchas personas solamente ven la parte final, que es la hora de exposición. No mucha gente conoce
lo que llevó las horas de trabajo o la investigación o el discurso pictórico que hay detrás de las obras. ¿Cómo inició este arte por el arte? Arte por el arte inició por una curiosidad, ¿no? De también saber cuál es el medio del arte acá, o sea, saber cómo funciona el arte acá. Entonces, yo en Buenos Aires ya tuve esta como semillita igual personal en la que pude acercarme a varios artistas de allá y me enamoré un poco de los procesos, ¿no? Y también me enamoré mucho de su vida, o sea, de su cotidianidad, de sus procesos de creación, de su lugar donde habitaban. Entonces volví a Ecuador y me puse como a investigar, ¿no? Un poco y decía como que busquemos, veamos dónde hay, dónde están registrados de estos lugares. Y encontraba muy pocos, lo que tú acabas de decir, ¿no? Como ser cronista es eso de entender que donde hay una falencia, donde no hay esta información, ahí creo que nace esta idea de, bueno, voy a empezar a registrarlo. Y fue así como muy orgánico. Un día estaba en el taller de una amiga que se llama Martina Samaniego, que le mando un abrazo enorme porque es una gran artista. Y ella me dijo como, yo tengo la necesidad de tener fotos para mi página web, pero no tengo cómo pagarte ahora, te pago con obra. Sí, que válido. Entonces claro. fue como válido, claro, es como tu trabajo, mi trabajo, hicimos como un trueque muy justo, que creo que eso es algo de lo que es importante hablar, ¿no? El trueque no es un intercambio injusto, más bien llega a la justicia, pero a través de una satisfacción de las dos partes, Sí. que es algo que luego también ya lo tengo así como súper claro. Y empecé como a esto de, bueno, voy a registrar el taller del otro amigo que necesita fotos para hacer otra cosa y también después ya no solo del amigo, sino del artista que estaba produciendo y que me gustaba, que en ese momento... Entonces empecé como a tener estos intercambios súper justos con personas del medio y después dije, no, pues esto tiene mucha potencia, o sea, Sí. ya conversando con curadores, con mis guías, que yo les digo como mis guías a estas personas que están en el arte y que me dicen como, bueno, por aquí y son pocos, pero son ahí las personas que les escucho mucho. Y me dijeron como tu proyecto tiene fuerza el momento en el que hagas una cantidad continua, ¿no? Cuando ya tengas muchas fotos. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta en el que ya esta fórmula de ir a los lugares, retratar, tener un intercambio justo, y estaba funcionando muy bien. Entonces empecé como a generar. Y ya, bueno, hubo como en el 2018, 2019, estuve en GK, que es un medio súper importante de acá, que también fue como muy lindo que GK me llame a decir como queremos que tus fotos estén en un aniversario nuestro, que fue en el Ideal. Y José María León hizo un texto sobre este proyecto. Y así personas que eran como que estaban dentro del medio fueron escribiendo sobre este proyecto, se fueron interesando. Hubieron artistas que me dijeron, yo también quiero el registro. Otros artistas que me dijeron, yo no quiero hacer intercambio contigo. Y así, ¿no? Fui como que un poco Creando esta creando. red, Ajá. una red muy importante de contactos. Exacto, Y exacto. que a los años, sin intención, con intención, pero de una forma muy válida, fuiste creando esta colección de diferentes artistas, de diferentes formatos, ¿no? Tienes bordados, tienes esculturas. Cuéntanos de esta colección. Hace unos años tuviste la oportunidad de exponerla públicamente, incluso, titulada Ranti. La colección se llama Ranti, ¿no? ¿De qué va la colección? ¿Qué tipo de objetos tienes? ¿De qué artistas? ¿Dónde la podemos ver próximamente? O si la tienes de forma válida para que el público la pueda ver. Cuéntanos de la colección. La colección va justamente orgánicamente creciendo a la par de este proyecto de Arte por el Arte y del intercambio. Es una forma y justamente es la respuesta de todo este trabajo, ¿no? Yo cuando la veo digo como es ver físicamente todo el tiempo en el que yo he estado llegando a estos lugares, conociendo a los artistas, yendo a los lugares y también sirviendo de canal de comunicación, porque finalmente un artista necesita de un comunicador también para expresarlo. Sí, totalmente. Entonces, la colección se llama Ranti, que significa intercambio en quichua. Fue también analizada por una de las curadoras más grandes que tiene el país ahorita, que es Adriana Díaz, que fue encargada del fondo de la Reserva Nacional. Y ella misma me escribió un texto para esta. Entonces yo creo que ahí es como que un poco la colección toma esta fuerza, ¿no? Porque ya una persona con tanta
tanta experiencia en el medio, escriba algo sobre una colección contemporánea y nueva, le da ese peso. Y bueno, y tengo como distintos materiales, o sea, distintos artistas, hay lo que tú dices, hay una escultura, hay trabajo, fotografía también tejida, hay trabajo de muchos artistas, y creo que lo que le une y le hace como interesante la colección es la contemporaneidad, ¿no? Que es como que yo estoy coleccionando obras de personas que están produciendo actualmente. Sí, totalmente. Y un poco mi trabajo es seguir buscando personas que estén produciendo y que sean menores y menores y menores y menores. Y eso es lo que estoy haciendo. Y pasa eso no porque sea un gusto o porque así funcione, sino que como ya voy trabajando en estos otros campos, el círculo se va cerrando y se va haciendo más pequeño. Y voy conociendo gente nueva, menor, mucho más pequeña que yo también ahora, y que está produciendo. Entonces es súper interesante porque la colección se nutre de arte joven, que eso es lo más lindo que tiene. Ajá. Y lo poco común que es esto, que es mostrar que alguien como tú o que una persona muestre una colección privada de forma pública. No es tan común. ¿De cuántas piezas estamos hablando que está conformada esta colección tuya? ¿Estamos hablando de decenas o son cientos? Ya pasamos de los 100, ajá. En el último registro que hice pasamos de los 100. Y es súper interesante lo que dices porque yo nunca tuve también la intención de hacerla pública, ¿no? Esta es una invitación del Centro Cultural Buenaventura y también del equipo de trabajo del Museo Nacional, que me dicen como en un momento de la vida como... Oye, eres uno de los pocos coleccionistas jóvenes del país. ¿Por qué no muestras de esto? Sí. Y ahora ya en proyectos, lo que tú me dices, sí estoy en proyectos de mostrarla en otra galería nueva aquí en Quito, que está ahorita, es una de mis galerías favoritas. No lo puedo decir porque está todavía en proceso. Sí. Ajá, pero ¿para qué mes aproximadamente estaría? Está para el próximo año, por ahí enero, febrero del próximo año, pero la idea, que es lo más lindo, es como hacer una muestra con nuevos coleccionistas, no solo de Quito, sino Guayaquil, Cuenca, Loja, no sé, como estoy justamente en esa búsqueda de perfiles que estén haciendo colección y que quieran abrir sus colecciones para hacer una muestra conjunta. Sí, maravilloso. Es muy poco usual conseguir una muestra de coleccionista. Obviamente toda colección es privada y no se puede ver nunca. Sí, un poco eso es lo que... la democratización para mí es súper importante, ¿no? En todo sentido. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, el generar conversación a partir de esta colección. Yo no saco nada como teniendo esta colección en mi casa para mí solito si yo no genero una conversación. Entonces, para mí era tan importante eso que generé este proyecto que se llama Espacio Pueblo, en el que ya se mostraba esta colección al público y que tú podías llegar directamente haciendo una reserva. Vamos a hablar de Espacio Pueblo. Espacio Pueblo fue un proyecto liderado por ti, una gestión liderada por ti. Duró 4 años aproximadamente. Estaba situado en Amaguaña, ¿no? Aquí en la provincia de Pichincha. Y tenía estos ejes de turismo, actividad comunitaria, arte inmerso en la ruralidad. Y también una forma de activar talleres de sanación. Hiciste muchas actividades ahí. ¿Qué te dejó Espacio Pueblo? Coméntanos. Bueno, Espacio Pueblo fue una gran época para mí de crecimiento personal, pero también creo que fue un gran momento como para entender cómo es la dinámica de las personas. O sea, yo ahí entendí como mucho más la naturaleza de los seres humanos. Y nace por el mismo hecho de que cuando pasó lo de la pandemia, la gente empezó a encerrarse mucho. Y claro, ya no había esto de que, ¿sabes? Ven a mi taller y ven a hacer la foto y ven nada. Claro, no, ya sí, era como... El mundo se paró. Claro. Nos vemos un rato, Sí. nos vemos en un rato. Entonces yo repensaba en qué poder hacer para seguir teniendo esta interacción, porque para mí no me funcionaba mucho eso de encerrarme. Sí. Y pasé encerrado, sí, no te voy a decir que no, encerrado con mis obras, viéndolas yo mismo y diciendo como, bueno, ¿qué va a pasar a partir de esto? Y nace esta posibilidad, ¿no? De habitar una casa en medio de un bosque que está muy cercano a Quito, que eso era lo que le hacía más interesante todavía, que era a 1 hora de Quito, Sí. tenías fácil acceso. Y la idea fue como montar en esta casa toda la colección con un sentido como mucho más ya de galería rural
y donde también la gente pueda hospedarse y también pueda hacer talleres, ¿no? Lo que tú decías justamente de sanación, hacíamos terapia de bosque, hacíamos meditaciones, hacíamos baños de sonido, baños de gong. Entonces sí estaba tirado mucho a la sanación, porque ese momento lo que la gente quería era eso, ¿no? Sí, Un totalmente. descanso, una paz, En medio de salir tanta incertidumbre, sí. en medio de tanta incertidumbre, lo que se quería era salir al campo. Y el campo y la naturaleza y el arte funcionan muy bien. Entonces como que se tejió este proyecto muy lindo que tuvo un inicio y un fin, como todos los proyectos, pero creo que cumplimos con el objetivo de hacer una comunidad linda, que ahora funciona Espacio Pueblo, de hacer conversación sobre arte contemporáneo, de conocer nuevos coleccionistas también, gente que iba de otros lados del mundo y llegaba a hablar sobre arte ecuatoriano. Fue súper lindo, fue súper llenador en realidad. Y Espacio Pueblo se está reactivando ya bajo un nuevo proyecto que vamos a conversar ya al final del podcast. Pero quiero tocar brevemente también una parte muy importante tuya, que es la producción audiovisual. El año pasado tuviste la oportunidad de exponer este documental en el que abarcaste la vida de este tejedor Tenesaca, Gustavo Tenesaca, ¿no? Juan Tenesaca. Juan Tenesaca. Donde registraste de alguna manera, en esta forma poética visual, la vida de Tenesaca y su aporte a la artesanía textil y la importancia local que él tenía donde vivía en Cañar. Lo exhibiste acá en Quito, lo exhibiste en Cuenca. Cuéntanos un poco de qué va el documental y si vas a seguir exponiéndolo próximamente, si tienes ese proyecto levantado, si vas a seguir itinerando este documental. Gracias, esa pregunta es buenísima porque de verdad es como justo me conecta con lo anterior que dijiste de Buenos Aires y del premio del premio de Buenos Aires. Yo hice una carrera de cine en Buenos Aires y en esa carrera de cine uno de los trabajos de clases, ¿no? Un trabajo normal era hablar sobre un personaje. Te necesitabas generar un personaje. Entonces para mí, como justamente ese tiempo los personajes eran los edificios, yo me acerqué a dos edificios importantes de allá, que es de la Universidad de Buenos Aires, de Eduardo Catalano. Él construyó estas dos mega estructuras en la que en un lado funcionan las ciencias exactas y en el otro funcionan las ciencias liberales. Entonces el guión va de cómo las estructuras toman personalidad de acuerdo a las personas que los habitan, ¿no? Entonces este corto documental ganó un premio en Buenos Aires y ahí yo dije como, bueno, o sea, el audiovisual también está en mí, me gusta hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Y como fin de carrera era encontrar este personaje, pero ya no un edificio, porque ellos querían que sea un personaje real. Sí. Entonces, para mí siempre el textil es como una de las expresiones más importantes del ser humano y vi a las personas que tejían como estos creadores que muchas veces no tienen esta cabida en el mundo del arte así como son tan reconocidos. Sí. Entonces yo pasaba en el bus que me llevaba a casa todos los días por Casa Salta, ¿no? Que era esta casa de esta provincia de allá del norte de Argentina, y había un tejedor que siempre estaba ahí tejiendo en su telar en un vitral hermoso donde la gente, y solo veía cómo la gente pasaba y no le paraban bola y pasaban de un lado y pasaban del otro. O sea que un día dije, voy a acercarme y lo voy a conocer. Entonces, porque tenía también esto del trabajo, ¿no? De encontrar el personaje. Entonces me bajé, le conocí, Juan Casimiro, un excelente artista de Buenos Aires, que mezcla sus saberes ancestrales con arte contemporáneo. Entonces él hacía instalaciones con ya textil, pero ya con luz LED. O sea, tenía avanzado en su tiempo. Muy avanzado en su Wow. tiempo. Muy avanzado. Y él un día estábamos en conversaciones así después de grabar algo, unas tomas, y él me dijo como, ¿tú le conoces a Jesús, a Juan Tenesaca? Y yo le digo como, no. Y me dice como, pero ¿cómo no le conoces a Juan Tenesaca si él es uno de los tejedores más importantes del Ecuador? Entonces yo volví a Quito y dije como, no, pues tengo que conocerle a Juan Tenesaca. Fui un día, fue carnaval, fui con mis primos, nos fuimos a Cuenca, y regresando de carnaval dije, pasémonos por la casa de Juan. Entonces nos pasamos por la casa de Juan, tuve el honor de conocerle. Estaba ahí con su esposa, con Baltasara, y claro, y era un hombre que tenía muchos sueños. O sea, era un hombre que tenía muchos sueños, muchas expectativas de vida con su trabajo. Y fue un hombre que sí, fue súper reconocido por el país, le dieron premios, muchos premios, pero igual falleció en una condición que para mí no me parece tan justa,
siendo un artesano tan importante para el país. Entonces, mi manera de darle esta como reconocimiento fue hacer un documental de su vida, siendo lo más sincero, siendo lo más, también como llevándolo al lado poético Sí. de la vida de un tejedor en las montañas, de cómo es la construcción de un poncho, ¿no? El documental se trata de la construcción de un poncho desde la trasquilada de un borrego Sí. hasta la teñida, hasta la tejida, tintura, la sí. pintura. Y también ver como estos paisajes, ¿no? El paisaje todavía andino donde pasa el agua sequía por un lado, como que cosas que ya aquí en la ciudad eso No se ve, existían hace claro. un montón de años y que lamentablemente ahora ya no, ya estamos muy lejos de ahí. Claro, qué maravilla. ¿Y hay planes tal vez de seguir proyectando este documental tal vez este año, seguir buscando espacios para difundir más la vida de este gran artista, Tenesaca? Sí, estoy justamente hay planes de proyectarlo aquí en Quito por el mismo hecho de que nunca se le proyectó en Quito. Entonces tengo la posibilidad de hablado ahí en la Universidad de San Francisco, también me he acercado a la Cinemateca Nacional. Estoy viendo lugares. Yo creo que este no es un documental para publicarlo así en un cine comercial, pero sí es un documental para las personas que más aún las que valoran el textil. Entonces, me gustan mucho las ferias de textil, me gustan mucho como estos lugares donde no necesariamente son muchas personas, ni es Sí. muy conglomerado, pero sí muy especializado. Entonces, creo que ahí voy a seguir como buscando. El año anterior estuve en el CIDAP, que es la feria más importante de Latinoamérica de artesanal, y creo que fue para mí ya un logro haberlo visto, mi documental, en esta planetario, ¿no? En el Ajá. planetario de Cuenca, con gente tan interesada en el textil, con gente que le conoció a Juan. Entonces fue como que para mí un logro muy, muy, muy lindo. Ya ahí el trabajo está hecho. Y ahí el trabajo está hecho. Sí, de verdad que de tener hecho, ese impacto sobre las personas y que incluso yo siendo extranjero y saber parte de la vida de Juan Tenesaca, porque yo tuve la oportunidad de ver la proyección de tu documental, vale mucho. Ahí el trabajo está hecho. sí, Qué de hecho. fantástico. Fantástico. Sí, de hecho, yo creo que también esa posibilidad de conectarme con gente que le conoció a él y que después de eso me dijo como, si no hubiera sido tú, nadie quizás lo hubiera retratado de esa Totalmente. forma. Entonces, creo que ahí está el trabajo hecho y yo estoy súper contento con eso y esperaría que sí, que en otras provincias se pueda proyectar el loco. Qué maravilla. Y queremos aprovechar el tiempo al máximo, Eds. Hay una faceta tuya que es de diseñador. Estuviste en el sector público, en el Ministerio de Cultura, en el Museo Nacional, participaste en el diseño también de montajes, de catálogos, y recientemente trabajaste con la Fundación Enrique Tábara en el diseño de catálogos y de otros objetos necesarios para la difusión de algunas de las fases de un proyecto importante que se está gestionando desde esta fundación. Cuéntanos de ese proyecto de diseño también. Mi parte de diseño fue de llegada por el equipo del Museo Nacional, ¿no? Había un equipo del MUNA que requería de una persona que trabaje en diseño gráfico y mi trabajo sí ha sido mucho de fotografía y sí de diseño editorial, pero creo que ahí en el MUNA me curtí, ¿no? Creo que fue un trabajo de esos que de verdad requerían mucha atención, que requerían mucho profesionalismo. Entonces, claro, yo empecé a trabajar con un logo de Peter Musfeld. Entonces fue Sí. como que me llegue un logo de él, ya para mí era como, a ver, Bastante como responsabilidad. mucha responsabilidad. Entonces, bajo eso yo empecé como que a trabajar como lanzando mis ideas y también como que con este equipo de trabajo multidisciplinario que era muy poderoso. Entonces tuve la oportunidad de hacer diseño de museográfico por primera vez, como ver mis diseños ya en un museo importante del país. Sí, qué peso, sí. Ajá, fue muy lindo, fue súper llenador. Y aparte de eso, como tener esta posibilidad de proponer ya temas gráficos editoriales, ¿no? Entonces se hicieron un par de catálogos de exposiciones de Judith Gutiérrez, se hizo otro catálogo de Luisa Martínez antes de lo que yo esté. Entonces sí, se hicieron un par de cosas muy interesantes ya en el tema gráfico en el museo. Y un poco ahí nació como que esta búsqueda también de que hay una expresión mía a través del diseño gráfico y que hay también esta posibilidad de proponer, ¿no? De proponer cosas novedosas. Entonces ahí llega Fundación Tábara donde me dicen como, mira, tenemos este logo que ya hemos usado un montón de años y necesitamos renovar para una muestra
muy importante del artista Enrique Tábara, que va a ser en Madrid. Entonces, para mí era una responsabilidad también súper fuerte. Sí. Entonces, estuve en el estudio de él allá con Lalo y él me indicó con su hijo, él me indicó como todo el trabajo de su padre y también como que yo sentí como mucha pasión de su parte, ¿no? Como que eso de que un hijo siga el Toma la camino batuta. Se ve muy pocas veces aquí también. Ajá, total. Se ve muy pocas veces y muy pocas veces con tanta pasión y tanto interés como la de él. Entonces me gustó mucho como que también esa franqueza de decirme como yo quiero que el trabajo de mi padre siga estando vigente, que siga estando actual. Entonces para mí esas palabras me quedaron muy, muy ahí. Y claro, y él me pasó, ¿no? Un poco de bibliografía, me pasó obra de su papá que nunca se había expuesto. Entonces tuve ese material tan rico. Qué valioso. Que fue tan valioso, que luego entendí, claro, ¿no? Que su padre vivió muchas etapas, como esta etapa ancestralista, también pasó por Europa, en estas grandes escuelas europeas, y también en cierto momento de su vida estuvo muy condicionado y también como muy interesado por la naturaleza, por los astros, por la astrología, Por la ufología. por la ufología. Entonces, él también tiene en dos mangas, tiene un proyecto de una pirámide que es un museo de él, pero tiene mucho sentido de esto de por qué está en dos mangas, por qué está en ese espacio y viene de la ufología, viene justamente del poder mirar a las estrellas y decir como que este es el lugar preciso donde yo quiero que sea mi proyecto. Entonces, la nueva gráfica es una ilustración del propio artista de una nave espacial, que eso es interesante. Entonces yo de la nave espacial pude sacar muchas cosas, muchos objetos, porque eso ya te da una libertad. Y es muy lindo ver cómo una gráfica se sale un poco del contexto, porque estamos como hablando de grandes marcas, Sí. estamos hablando de grandes marcas oficiales, ¿no? Y súper formales y así. Entonces poder proponer algo salido de eso fue para Es muy mí... moderno, es llevarlo a la contemporaneidad, claro. Total, ajá. Y que ellos estén felices con eso me hizo muy feliz también. ¿Estos diseños van a ser públicos este año? ¿Es un proyecto que va a ser público prontamente? Sí, los diseños ya estuvieron en Madrid en invitaciones, ya justamente es un trabajo que ya se publicó, ajá, que no fue tanto como enfocado en la gráfica como tal, sino más bien como en este tiempo de la fundación Tábara en el mundo, ¿no? Entonces para mí fue súper lindo ver mi diseño en invitaciones al lado de logos, como te digo, muy formales, muy escudos del país, muy Sí. como cosas así, muy formales. Entonces fue súper lindo como ver que la gente también está abierta a estas propuestas. Eds, vamos a aprovechar estos últimos minutos de nuestro podcast acá, Priorizarte, para conversar contigo sobre este proyecto actual que vas a gestionar, que se está gestionando ahora. Edgar conoce el Ecuador. Este es un proyecto, tengo entendido, que estás trabajando con David Ceballos, un artista que conoces ya de hace muchos años, que tiene varios objetivos: itinerarlo a través del país, bajo estos espacios de reflexión, romper las cuatro paredes de lo que significa una galería, sino que llevar el arte a las personas, a la naturaleza, a que interactúen directamente con las personas bajo este sentido de reflexión comunitaria, individual, humana. Cuéntanos de qué va Edgar Conoce al Ecuador. Este proyecto es súper interesante y está muy vigente, o sea, ahora es muy actual. La siguiente muestra es del 22 de marzo en Puerto Misaguallí, al cual les invito por favor que estén atentos al viaje y que si pueden llegar, muy invitados a que lo vayan a ver y presenciar en vivo. Es un proyecto que me invita David Ceballos a mediados del año pasado. Y me llama y me dice como, bueno, yo quiero generar un recorrido con mi escultura por el país, pero voy a aplicar a un fondo del IFSI, ¿no? Del Instituto de Fomento. Entonces me dijo, yo necesito un representante tanto en Quito como en Cuenca como en Guayaquil. Y que quiero que el representante de Quito sea Espacio Pueblo. Entonces para mí fue un honor que un artista como David Ceballos me diga que quiere trabajar conmigo. Y también fue una oportunidad de evolucionar y hacer una metamorfosis de mi proyecto de Espacio Pueblo. Entonces fue el momento en el que yo le dije, hagámoslo, ganamos el premio, ganamos el fondo y empezamos en Quito. Hace más o menos un mes, el 20 de abril, estuve en Amaguaña, fue la primera puesta.
Y fue súper lindo porque de verdad es lo que tú dices, ¿no? Como este tiempo de experimentación, que yo la vida le veo como una experimentación constante, ¿no? Entonces, en Amaguaña yo me di cuenta que los artistas están atados también a un calendario de una galería, están atados a un galerista que les apruebe o les desapruebe su obra, y están atados a muchas cosas sistemáticas. Y ellos buscan como tal una libertad. Entonces, la propuesta de Espacio Pueblo ahora es como volvernos aliados de los artistas que quieran producir obras en espacios no convencionales y fuera del circuito de la galería. Entonces, en ese sentido, es un proyecto súper libre, súper interesante que se va tejiendo también con el espectador, que no es lo mismo una puesta en Quito, que no es lo mismo una puesta en Misaboyí, que no es lo mismo una puesta en la ciudad de Guayaquil, y que estoy súper feliz porque de verdad las otras dos personas que están a cargo del proyecto son personas súper profesionales, Rudimento en Cuenca, Osvaldo Terreros en Guayaquil, son personas que en el medio ya han estado trabajando mucho, entonces yo digo como estoy súper confiado de que todo va a ser un éxito. Hay curadores que ya han escrito sobre este proyecto y que han escrito cosas maravillosas que yo en un comienzo, claro, decía como no le entiendo, Pero rompe moldes. Es este sentido de llevar el arte a los espacios abiertos, ¿no? No está sujeto a centros culturales o museos o galerías. Cuéntanos de la obra de David Ceballos. Es este huevo que es un huevo gigante de 1 metro, ¿no? Más o menos, pero tiene muchos significados, unas cargas simbólicas y tiene muchos mensajes que ofrecer, ¿no? Es interactuable. Cuéntanos de la obra. La obra yo siento que es también una forma de hackear el sistema, ¿no? Que David siempre tiene esta manera de hackear el sistema. Él viene trabajando ya con esculturas en papel años y ganó un premio a Brasil y ha expuesto en el Centro de Arte Contemporáneo. Es una persona que ya tiene una carrera larga de trayectoria en cuanto a la construcción de esculturas con papel. Entonces lo que él hace es un poco cambiar el tamaño, cambiar el formato, y que ya no es esta escultura pequeña, sino llevarlo a que sea una escultura de 1 metro de alto, como lo dices, y ganarse ese premio, ¿no? Con esta escultura que también es una forma de decir, quiero generar con cosas diferentes, justamente como que no hacer lo mismo. Entonces, es un huevo que tiene un alma de madera y que está lleno de objetos personales del artista, y que también tiene una base creada por él mismo de papel maché. Entonces es como visualmente es algo súper atractivo porque nosotros ya tenemos como que la tenemos en el día a día, ¿no? Sí, Este objeto. es claro, es muy cotidiano. Los huevos para comer, la simbología que tiene para dar vida, ¿no? Los huevos de aves. O sea, el huevo es una figura precolombina también. Entonces tienes todo este bagaje de significados, ¿no? Tienes un bagaje increíble en la historia del arte también, ¿no? Desde el Bosco, después hay muchas representaciones en la historia del arte del huevo como tal, pero ya llevándolo a la contemporaneidad es interesante porque también estamos viviendo en un momento de mucha violencia en Latinoamérica, de mucha migración, de muchas situaciones que nos están afectando como sociedad, y lo que él lleva a este viaje es una limpia, ¿no? Una limpia. Como nosotros estamos acostumbrados en los Andes, también estamos acostumbrados en las culturas mexicanas a pasar el huevo para limpiar la energía, ¿no? Hay que pasar un huevo por todo el Ecuador. Esa es la idea, ¿no? Pasar un huevo por todo el Ecuador, un poco entendiendo que que hay otras necesidades en el mundo, ¿no? O sea, como que justamente esto de alejarse de la galería es alejarse de la formalidad, alejarse de lo sistemático, alejarse de lo aprobado. Entonces, a mí me gusta mucho este concepto porque lo que él hace es estar haciendo arte fuera del circuito, ¿no? Sí. Y decir, miren cómo hago y cómo estoy ganando este premio. Hay posibilidades, me gané un premio, funciona, y también como voy a recorrerme el país. Que yo digo también para él debe ser como una prueba, ¿no? También de una recopilación de información. Él debe estar analizando qué va a hacer a futuro, cómo quizás, ¿no? Volver a la galería o cómo hacer de nuevo estas intervenciones con gente en espacios no convencionales. Entonces, para mí es una prueba súper válida de un artista contemporáneo que finalmente con su inteligencia y con su capacidad está logrando cosas increíbles. Repasemos las fechas de itinerancia de esta obra.
va a Misaguayí 22 de marzo. Ajá. ¿Hay otras paradas planificadas en otras ciudades? Sí, va a estar en Guayaquil y más o menos, porque no tenemos el día fijo, pero si es el 22 de marzo en Guayaquil, el 22 de abril, estamos haciendo un mes pasando. Ajá. Entonces, lo que les invito sí es a Misaguayí, porque aparte de eso va a estar dentro de un hotel que es como una reserva, entonces hay lugar donde hospedarse y vamos a hacer un plan de un par de días para las personas que no puedan quedarse mucho y unos 4 días para las personas que quieran un poco tener más experiencias con esta instalación, porque se va a poner una vez, pero también va a repetirse como que esta instalación en algunos otros lugares. Yo siento que ahí David es súper libre de poder proponer, ¿no? Ya estando en el lugar, él mismo dice como, no, yo quisiera verlo así o quisiera verlo por Él hace las mediaciones directamente. Él hace las mediaciones, tiene personas igual que le ayudan a hacer la mediación, pero un poco la apuesta yo siento que es de él. Ajá. Qué interesante, qué increíble tener esta propuesta de la que quisiéramos hablar mucho más, pero acá los minutos nos faltan para conversar con artistas como tú que han hecho 1.000.000 de cosas. Nos quedan preguntas por fuera. La verdad que queremos ver los resultados de este proyecto. Edgar conoce el Ecuador, se titula el proyecto. Sí, se titula Edgar conoce el Ecuador. Es súper raro también eso que lleve mi nombre, porque de verdad es como yo no entendía mucho eso. Pero claro, él fue como que tiene esto de un día, nada, me levanté y necesitaba el nombre y se me ocurrió. Y entonces, como nada, yo también creo que lo interesante del arte está también en la palabra, ¿no? Como que hay mucho en el contenido de la forma, de la estética y mucho de la producción, pero es muy importante la palabra y cómo la palabra genera cambios y cómo la palabra también puede hacer de un objeto una obra maestra. Entonces, por eso también como que mi camino sí se engloba en la comunicación. O sea, más allá de todo lo que yo puedo hacer, sí me siento muy comunicador. Los artistas plásticos visuales necesitan comunicador. Necesitan compartir estos proyectos con la ciudadanía y qué más que con la ayuda de personas como tú. Total, yo creo que la comunicación no solamente para los artistas plásticos, sino en general, ¿no? En la vida creo que es una herramienta y es un don de las personas que lo que nos diferencia de los animales en realidad es el poder hablar y el poder como que tener estas propuestas, estas ideas. Entonces, para mí creo que es súper importante que el comunicador y el artista sea una fusión casi, que sea un trabajo de la mano y que qué mejor, ¿no? Que sea a lo largo del tiempo. Por eso yo siempre digo como que a mí me gusta como aliarme a artistas que quieran seguir trabajando a lo largo de la vida, porque no me sirve mucho como que hacerte una asesoría y luego ya irme. Una sola vez, claro. Ajá. Sí. Entonces eso ha sido lo lindo con David, con algunos artistas del medio, ¿no? Que yo llegué una vez a su casa y hasta ahora tengo su contacto y hasta ahora puedo salirme a tomar un café y hasta ahora puedo conversar con ellos y cada vez que me veo en una expo nos reímos y nos damos un buen abrazo. Creo que más allá de generar un contenido de profesional, es la vida, ¿no? Es el nexo humano. Es del nexo humano. Qué maravilla, Ed. Qué gusto tenerte acá en los espacios de Priorizarte. Te tendremos próximamente para que nos comentes tus próximos proyectos. La verdad, a ustedes agradecerles por presenciar todo este programa, por conocer la vida de Edgar Dávila Soto. Edgar, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, gracias con todos, a toda la audiencia de Priorizarte, un abrazo enorme, que sigan viendo este contenido, de verdad es contenido demasiado útil y yo creo que es un contenido que a futuro, o sea que ahora estás creándolo, pero a futuro vamos a ver lo valioso que es, así que sigue con el programa, un abrazo a todos y por favor compartan el contenido de Priorizarte. Gracias a ustedes, qué gusto, gracias por acompañarnos. Recordemos que este espacio se realiza también gracias al Instituto Tecnológico USPADE que estamos realizando acá en sus hermosos estudios, su sede matriz. Con ustedes nos veremos en otras ocasiones y en otros podcasts. Chao, chao chicos.